lo saben por los medios de comunicación, nuestro compañero, pero especialmente nuestro amigo, Gustavo Madero, ha sido invitado por el gobernador electo de Chihuahua a ser parte de su gabinete. Y el amigo Madero ha tomado la decisión de ir a este lugar a aportar para México desde Chihuahua. Y nosotros queremos reconocerle públicamente a Madero este año de trabajo para el grupo parlamentario, este año de esfuerzo, este año de compañerismo, donde pudimos como bancada superar los diferentes retos que la propia legislatura nos enfrentó. Agradecerle públicamente y decirle que el grupo parlamentario le desea mucho éxito en su próxima encomienda en el estado de Chihuahua. Estamos seguros, Madero, que con tu suma a Chihuahua, Javier Corral va a ser un excelente gobernador porque va a contar con tu respaldo y tu acompañamiento permanente. Enhorabuena y muchísimo éxito, amigo. Mucho éxito. Por otro lado, informarles que los coordinadores parlamentarios del PRD, del PRI y del PAN hemos acordado que el presupuesto de la Cámara de Diputados se quedará en los términos del presupuesto 2016, pero también queremos informarles que le exigimos al gobierno federal que haga exactamente lo mismo y que no se incremente el presupuesto. El presupuesto del gobierno federal se está incrementando en un porcentaje tan importante que nosotros no podemos dejar pasar. Miren ustedes, todo el presupuesto de egresos de la Federación tiene un incremento del 1.5%. Nosotros, en la Cámara de Diputados, hemos decidido que no haya incremento. Por lo tanto, le exigimos al gobierno federal que sea consistente y que permita que el presupuesto de egresos de la Federación, que incluya los diferentes poderes, tampoco tenga incremento. Por darles datos que nos preocupan de la irresponsabilidad del gobierno federal y del manejo de sus finanzas. Solo el incremento de la deuda que ha tenido el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto nos va a costar a los mexicanos en costo financiero 91,000 millones de pesos. Solo el incremento financiero. Estamos hablando más de 10 veces lo que cuesta el presupuesto de toda la Cámara de Diputados. De ese tamaño es la irresponsabilidad del manejo financiero al que el propio gobernador del Banco de México se refirió como que ya estábamos al límite de lo razonable, entendiendo que estamos a punto de entrar en una deuda que es irracional para México e incontrolable. Por eso nosotros insistiremos en que el superávit primario que está planteando el Ejecutivo Federal de 0.4% no es suficiente ni siquiera para el pago de intereses de esta deuda adquirida que ha incrementado el gobierno federal de forma irresponsable. Y de esa forma es que entraremos a la discusión de la ley de ingresos y del paquete económico en su parte de egresos. A ver, como todos ustedes saben, nosotros lo denunciamos al inicio de esta legislatura, pero también la anterior legislatura lo denunció. Cuando el PRI gobierno con sus aliados aprobó la reforma fiscal, señalamos que era tóxica, que iba a provocar cierre de negocios, pérdidas de trabajo y finalmente y lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Cerraron muchos negocios, hubo muchas pérdidas de trabajo en México, pero no solo eso, dejamos de atraer inversión extranjera. Alrededor de 12,000 millones en el mismo periodo del Vicente Fox y en el mismo periodo de 4 años de Felipe Calderón, 12,000 millones menos de inversión extranjera es lo que vino a México. Esa es la consecuencia de la tóxica reforma fiscal. Lo que nosotros estamos planteando es que el gobierno
no solo cambie al titular de Hacienda, sino cambie la política hacendaria, que no sea un cambio estético, sino que sea de fondo, y en esa discusión, Margarita, precisamente es en la que entraremos. Ah, no, bueno, pues ya está en crisis. Miren, para que se den otra idea, haciendo un comparativo. Por eso es que pedimos congruencia por parte del gobierno y del PRI Verde aquí en la Cámara de Diputados. ¿Saben ustedes que el déficit que está proponiendo el gobierno federal que se apruebe, el déficit, significa 61 veces el presupuesto de toda la Cámara de Diputados? Es de un tamaño que es insostenible y que va a seguir incrementando la deuda. Estamos hablando que si se aprueban los términos que lo mandó el Ejecutivo, la deuda neta de nuestro país va a superar el 50% del Producto Interno Bruto, cuando Acción Nacional dejó esta deuda en todavía un 36%. Por ello es que sí estamos en una situación de crisis en donde debe haber un cambio en el modelo económico y en la política hacendaria del país. La política fiscal de Enrique Peña Nieto ha provocado que la inversión extranjera no venga o se ahuyente. Y esto con cifras. Si comparas los primeros 4 años del gobierno de Vicente Fox y comparas los primeros 4 años del gobierno de Calderón con los primeros 4 años de Enrique Peña Nieto, vinieron en promedio 12,000 millones menos de inversión extranjera. Yo creo que ante esas evidencias no hay mucho de qué hablar de que la política fiscal de Peña Nieto no genera inversión, no genera crecimiento y no genera trabajo. Para que tengamos el contexto, el presupuesto de toda la Cámara de Diputados, del presupuesto de egresos de la Federación, significa el 0.15, ni siquiera un punto porcentual. Todo el presupuesto de la Cámara de Diputados es el 0.15%. ¿Qué es lo que le estamos diciendo al gobierno federal? Nosotros no estamos proponiendo absolutamente nada de incremento. Le exigimos al gobierno federal que en todo el paquete presupuestal que sí está proponiendo un incremento sea consistente y congruente, así como nosotros lo estamos haciendo, buscando esquemas de ahorro, buscando esquemas de eficiencia, que el gobierno haga lo propio porque se está quedando muy corto y nos preocupa más bien en dónde piensa hacer los recortes. Nosotros pedimos que sea en gasto corriente, en gasto operativo y no en programas sustantivos, no en educación para nuestras universidades, no en salud, no en médicos ni medicinas, que no sea en el campo para los programas que ayudan a que el campo sea productivo, que sea en burocracia, que sea en gasto corriente, que sea en gastos superfluos, que sean aquello que el gobierno federal ha venido incrementando el presupuesto, por ejemplo, la Presidencia de la República. Ustedes deben saber que la Oficina de la Presidencia de la República, de forma recurrente del 2013, 2014 y 2015, cada presupuesto se ha incrementado el 50% del gasto de la Oficina de la Presidencia. Ahí es donde hay que ahorrar y por eso es que nosotros le exigimos al gobierno federal ser consistente y ser congruente ante la difícil situación que enfrentamos. Respecto del presupuesto de la Ciudad de México, bueno, a nosotros nos preocupan todos los gobernadores y estamos abiertos a escuchar sus preocupaciones del jefe de gobierno para poder tomar una definición al respecto. Y respecto a la visita del alcalde de la capital de Morelos, pues aquí todos los presidentes municipales son bienvenidos para escuchar sus preocupaciones. Te voy a poner 2 ejemplos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está proponiendo un recorte de un 28%. Y nosotros queremos saber si es en obras de infraestructura, en qué tipo de proyectos, qué impacto tienen, o si es en la burocracia de la propia Secretaría. Y lo mismo ocurre en Sedesol, que por cierto hay que decir que para nosotros el nuevo titular de la dependencia no tiene ningún tipo de característica que lo avale para ser un buen secretario para que combata la pobreza en México. Y que nos preocupa también un recorte que llega casi al 20%
en Sedesol y queremos saber si es en programas de apoyo a la gente o es en el gasto corriente de la dependencia. Esto es parte del esfuerzo que de forma conjunta y por áreas el grupo parlamentario va a hacer en este proceso del análisis presupuestal. El incremento al presupuesto de egresos de la Federación que está proponiendo el Ejecutivo es del 1.5%. Lo que nosotros le pedimos al PRI gobierno es ser consistentes, que así como en la Cámara de Diputados hemos decidido con el PRI y con el PRD tener cero incremento, que también el presupuesto global de la Federación mantenga el mismo estándar, sin incremento en números reales. Y el presupuesto que nos están proponiendo tiene un incremento bruto de 1.5%. Y a lo que a nosotros nos preocupa es que el superávit planteado, el superávit primario, que quiere decir gastar menos de lo que ingresa para poder empezar a pagar lo que debes, no es suficiente. Y esa es una de nuestras preocupaciones para que logremos que las finanzas del país vuelvan a ser sanas como cuando gobernaba Acción Nacional. Lo que implicaría es hacer una revisión de todos los programas de gobierno en su eficiencia y un recorte al gasto corriente. Nosotros hemos pedido que revisemos el PEC, que es todos los programas concurrentes del campo, que incluyen de forma transversal 350,000 millones de pesos. Ahí es donde hay que buscar que se eficiente el gasto para que sea en inversión productiva para México, en todos los sectores. Lo que necesitamos es que se abra un diálogo para construir un consenso entre el gobierno y las diversas fuerzas políticas y que reconozcan que no vamos por el camino correcto. Lo que nosotros le exigimos al gobierno es que acepte que se equivocó, que su política fiscal es errónea y que logremos juntos entonces encontrar la solución. Como grupo parlamentario hemos señalado y siempre hemos propuesto, presentamos 24 acciones para reactivar la economía y hoy analizaremos este paquete presupuestal en su ley de ingresos y en su presupuesto de egresos, primero al 20 de octubre y después al 15 de noviembre para poder determinar con puntualidad nuestras propuestas de en dónde sugerimos que sean los recortes presupuestales. Miren, es absolutamente indispensable aumentar el déficit primario para que en México podamos tener unas finanzas sanas. Lo planteado no es suficiente y lo otro que estamos proponiendo es redireccionar el gasto, que tengamos menos gasto y más inversión, que sea productiva para México. No, bueno, el diálogo que nos obliga ahora es al Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, el buscar cómo hacemos que México vuelva a crecer y esté en mejores condiciones de atracción de la inversión. Eso es lo que estamos pidiendo. Primero, que reconozca el gobierno que se equivocó. No lo decimos nosotros, lo dice el mayor número de mexicanos acreditado en las encuestas. La política económica de Enrique Peña Nieto está reprobada. Partiendo de esto, buscar construir juntos el nuevo entorno para que México retome el crecimiento. Lo decía Carlos Castillo Peraza, nosotros no tenemos el espíritu arqueológico, no queremos empezar desde las ruinas. Estamos seguros que Acción Nacional regresará a la presidencia de la República en el 2018, pero no queremos empezar desde abajo. Queremos que a este gobierno le vaya bien y pondremos todo nuestro esfuerzo a pesar de que no se dejan ayudar. Es una más de las incongruencias del gobierno federal priista, es un mensaje contradictorio. Por un lado, impulsan la creación de la Secretaría de Cultura, la que Acción Nacional impulsó con toda su fuerza. Como saben, el grupo parlamentario del PAN propuso a Santiago Taboada como presidente de la Comisión de Cultura y hemos hecho un esfuerzo para que esta secretaría cuente con lo necesario, pero hoy vemos incongruencia e inconsistencia en el mensaje del gobierno federal. Una vez más, lo que nosotros estamos proponiendo es un superávit primario de 1.5, lo que significa en números reales 270,000 millones de pesos. Que el planteamiento es que en el presupuesto ese recurso que ingresó no esté programado su gasto para que tengamos el superávit primario y de esa manera
que se empiecen a cumplir con los compromisos de deuda a los que yo me refería. Es muy preocupante. El incremento de la deuda que provocó el gobierno federal de Enrique Peña Nieto va a significar un costo financiero a México de 90,000 millones. Es 10 veces el presupuesto de la Cámara de Diputados. De ese tamaño es la irresponsabilidad en el mal manejo de las finanzas. Y es por eso que estamos pidiendo, y también sectores de la sociedad están pidiendo, un presupuesto más apegado con la realidad. Voy a buscar no ser reiterativo, porque ya lo contesté. Vamos a buscar que el gobierno federal deje de gastar e invierta, redireccionar el gasto, que se deje de gastar y entonces tengamos inversión productiva, que se recorten gastos superfluos, que se recorte burocracia y irnos completamente en gasto corriente. Esa va a ser nuestra preocupación. Y evidentemente nosotros buscaremos que el Sistema Nacional Anticorrupción, que vale la pena que anoten, viene sin partida presupuestal, cuente con lo necesario para que ya comience a funcionar. Parece que al PRI gobierno no le interesa mucho lo de la transparencia y se les olvidó ponerle recursos para que funcione. Muchas gracias, pasen un buen día.